Si queréis saber cuál es la billetera que está desbancando a la Ledger Nano X, esta que tengo aquí, quedaros para este vídeo porque os va a gustar mucho y además os tengo preparado una sorpresa que os va a flipar. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de una billetera fría que está dando mucho que hablar y que va a desbancar probablemente a la Ledger Nano X, la Ledger esta que tenemos aquí, que ahora os voy a enseñar junto con la que os quiero presentar. Y es que aproximadamente hace 2 meses estuve haciendo este vídeo, que a muchos de vosotros os ha gustado, donde hablaba de la Wonky Touch, que es el modelo, digamos, más caro o el de alta gama de esta marca. Vale aproximadamente $279 y, por cierto, hoy lo voy a sortear. Voy a sortear una de estas junto con 2 camisetas para el segundo y tercer ganador. Así que quédate hasta el final que te voy a decir cómo puedes participar y llevarte esta billetera, que es una pasada. Y lo que os estaba diciendo, hace 2 meses que hice el vídeo, estoy probando las billeteras y la verdad que estoy teniendo una grata sorpresa sobre cómo funcionan, lo rápidos que son, lo ágiles que son, lo fácil que es, lo chula que es la aplicación y la cantidad de monedas que tiene. La verdad que, ojito, porque SafePal puede estar ahí. Ya sabéis que SafePal para mí es como la billetera que más me gusta y la que utilizo habitualmente, pero estoy pensando en moverme a estas porque la verdad que son muy chulas. Y muchos de vosotros, me consta, porque me lo habéis comentado en los vídeos, que os ha gustado también Wonky. De hecho, Agustín Gamiz, que es un habitual del canal, me dice: Iñaki, muy buenas, me ha gustado, tiene una muy buena pinta y además cuando la desgloses del todo aún me gustará más, porque sé que vas a ser el mejor explicando todos los detalles, felicidades. Bueno, ¿qué me va a decir Agustín? Que siempre está ahí con el primer comentario del vídeo. Y luego, por ejemplo, Josema, que es otro habitual, me decía: oye, qué buena pinta tiene esa billetera, Iñaki. Seguro que SafePal se ha quedado pensando en cómo contestar a esto. Muy buen vídeo y estoy seguro de que si haces una playlist sobre Wonky va a ser de mucha utilidad. Ya te conozco y sé que la vas a exprimir. Y la verdad es que Josema ya me lleva siguiendo mucho tiempo y lo conoce bien. Quiero hacer una playlist de Wonky porque me está gustando mucho y voy a hacer un montón de vídeos en español sobre cómo utilizarla y demás. Y Chema me decía: hola, ¿podrías hacer una review de la Cold Wallet Wonky Classic, que es el modelo intermedio, y comentarnos cómo es de fiable la empresa Wonky? Gracias de antemano. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer ahora es irnos directamente a la web de Wonky y luego os enseño las diferencias respecto a la Ledger y por qué digo que es un serio competidor. Que, bueno, en serio, yo creo que Ledger Nano X no tiene nada que hacer con respecto a la Wonky Classic. Pero si os parece, vamos a la página y os enseño el porqué y os entramos un poquito más en profundidad y sobre todo quién hay detrás de Wonky Classic, ¿de acuerdo? Así que empezamos. Pues fijaros, yo aquí en la página, está su página, y aquí ya vemos en primer bloque lo más característico de esta billetera y que sé que a muchos os gusta y que por eso me decíais que SafePal, que no os gustaba en algunas ocasiones a algunos de vosotros. Y es que es un monedero de código abierto, con lo cual es, digamos, un código que vas a poder analizar de manera que vas a poder ver vulnerabilidades, cosas, puertas traseras, etcétera. Va a estar auditado y eso va a permitir que tengas una mayor confianza en que no hay cosas raras por detrás. Que eso muchos de vosotros me lo habéis trasladado y es algo que os importa. En cambio, Ledger, la gran parte de todo su código es de código cerrado y más con todo el vídeo que os comenté hace unos días, este de aquí, con la que se montó con el tema de la palabra clave semilla y el servicio de recovery. Así que si vamos bajando, vamos viendo, y fijaros, y esto va por ti, Chema, estas son las empresas que hay detrás de Wonky, la gente que está invirtiendo en este proyecto. Estamos hablando de Meta, estamos hablando de Coinbase. De hecho, estuve mirando y lo tengo por aquí. Levantaron en 2022 aproximadamente 20 millones de dólares en septiembre con estas empresas, entre ellas Coinbase, ¿vale?, que ha financiado también el proyecto, Folius Venture, que es una empresa muy importante, son todo Venture Capital, y recientemente, por lo que he estado viendo, en febrero de este año,
han levantado 85 millones más de recaudación en una ICO o en un Venture Capital que es EOS GVC, que es el primer chequeador de cripto de inversores, de fondos de inversión de Web3. O sea que en ese aspecto tienen solvencia de sobra y además si seguimos viendo un poco todo lo que están trayendo, fijaros como por ejemplo lo que ellos hablan sobre todo es de billeteras simples y eficientes y doy fe de que eso es así porque la he estado probando y ahora os la enseñaré, que son muy ágiles y además tienen una seguridad que tiene más seguridad que, por ejemplo, que la Ledger Nano e incluso que la SafePal, ¿vale? Porque estamos hablando de una categorización de IAL 6, mientras que el resto del mercado son IAL 5 Plus, en el mejor de los casos, salvo una que se llama Engrave que tiene el 7. Pero es muy buena opción en cuanto a seguridad. Luego, por ejemplo, lo que busca esta gente es que sea súper sencillo, es decir, que para principiantes les sea muy sencillo de utilizar y para la gente que somos más avanzada, que trabajamos en la parte de DeFi y todo esto, sea muy ágil. Y eso es muy interesante porque ha sido pensada, hecha y hecho para simplificar las cosas. Y la verdad que leyendo lo de la web y habiéndolas probado, puedo deciros que es verdad. Y fijaros el crecimiento que está teniendo, que ya tiene casi 1 millón de usuarios en 166 países, ¿vale? O sea que es una billetera que está dando mucho que hablar. Esta es como la OneKey Mini, que esta vale 50 y pico dólares me parece, que viene a ser como la Ledger Nano S, la pequeñita, la que han creado ahora nueva. La OneKey Classic es esta que tengo yo aquí, justamente aquí, que ahora os la voy a enseñar, que es la que vale 89 dólares, que es la que viene a competir con la Ledger Nano X. Y luego está la OneKey Touch, que la OneKey Touch es la cara, la de gama alta, que es la que voy a sortear. O sea que quédate hasta el final para que te enteres cómo puedes participar. Y luego hablan mucho también del tema de la seguridad. He visto una seguridad bastante interesante y muy similar a la de Kingston Pro. He estado comparando y todo el tema de tener un único chip separado del resto de la clave pública y demás, simplemente para almacenar la clave privada. Y esto es algo que también es muy interesante y a tener en cuenta, porque hay muchas billeteras de estas que tienen en el mismo chip que utilizan para todo también la clave privada, y eso no deja de ser un vector de ataque. Luego además es de código abierto. Y luego trabaja encriptado de fin a fin. Esta billetera, al igual que la de la Ledger Nano, va con Bluetooth, ¿vale? Y además, otra de las ventajas que tiene OneKey es que tiene esa extensión de Chrome, ¿vale? Que la tenemos por aquí, que es como si fuera esto, la de MetaMask o la que tiene SafePal, cosa que la Ledger no tiene. Además que tiene muchísimas más redes y muchísimas más monedas, muy similar a lo que podría tener una SafePal, con lo cual Ledger se queda súper atrás. Entonces, por eso digo que es una billetera muy a tener en cuenta, ¿vale? Fijaros que estos son los precios, la pequeña 58, la otra 89, la otra 249, ¿vale? Entonces os la dejo por aquí. Y la Ledger Nano, esta vendría a equivaler a esta, ¿vale? Que vale 149, con lo cual en el precio pues también se nota, ¿veis? La S Plus es la pequeñita de OneKey, la X-Tax esta que han sacado ahora vale 279, que viene a equivaler, pero más cara, a la OneKey Touch. Y por eso digo que Ledger o espabila o empezó de las primeras, pero le están pasando por la derecha. Así que lo que os quiero hablar ahora es de hacer un pequeño unboxing para que veáis cómo funciona cómo es la OneKey Classic y cómo funciona a la hora de enviar cualquier tipo de transacción, lo ágil que es. Entonces, si os parece, vamos directamente y os enseño en mi mesa el unboxing. Fijaros, aquí tengo la OneKey Classic, la vamos a abrir. Es muy parecida a todo el packaging que tiene respecto a la Touch. Fijaros que tiene todas estas cosas muy bien trabajadas. Una de las cosas que ya os he dicho en el vídeo anterior es que cuando algo está muy bien trabajado, en los detalles, muy Apple, muy bien trabajado, también dice mucho de la empresa que hay detrás, Chema. Por eso te digo que a mí es una marca que me ha sorprendido muchísimo, no la conocía, y investigando, la verdad que cada vez me está gustando más. Fijaros qué billetera más fina. Tengo por aquí la SafePal, ¿vale? Para que os hagáis una idea.
viene a ser parecida de tamaño, más fina que una SafePal, y viene también con un USB-C y es una pantalla de monocromo que tiene un funcionamiento muy similar a la pantalla que tiene Ledger, ¿vale? Es bastante similar. La voy a encender. Vale, entonces tenemos la Ledger aquí y la voy a abrir y así también la veis un poco en comparación. Fijaros cómo el tamaño también es bastante parecido, ¿vale? Y fijaros cómo Ledger, cuando la arrancas, pues también tiene una pantalla de monocromo, ¿no? Monocromo. Y aquí también, para que veáis, le puedes ir metiendo el pin a la hora de poderla desbloquear, igual que haces en Ledger. O sea que ese funcionamiento es muy, muy similar. Y luego le vas metiendo el pin, que este no me acuerdo cuál le había puesto, creo que era así. 2 y 5, creo que era. ¿Vale? Y confirmas, verifica el pin y ya está dentro, ¿de acuerdo? Entonces nada, tienes esto así, la puedes poner también en diferentes idiomas y la Ledger funciona exactamente igual. Las dos tienen el USB-C y son muy parecidas en cuanto a ese nivel de decir, oye, tiene Bluetooth y además tiene la posibilidad de las pantallas y demás. O sea que en ese aspecto son muy, muy parecidas. Lo que pasa que la Wonky Classic tiene, como os he dicho, este código abierto, tiene más seguridad, tiene toda la parte de la aplicación que es una virguería y luego es muy rápida a la hora de operar. Que eso es algo que también VC me decía en el canal, que él utiliza muchas veces el tema del DeFi y el que una billetera sea rápida pues le genera mucha más facilidad cuando tienes que firmar sobre todo muchas transacciones en un mismo día. Para que os deis cuenta de esas transacciones, de cómo funcionan, vamos a tener, aquí tengo una billetera que es la Wonky Touch, que la tengo aquí para hacer la demostración, y aquí tengo un móvil conectado a la Wonky Classic, ¿de acuerdo? Entonces voy a mandar desde esta dirección que tiene $16 hasta esta otra que tiene ahora mismo 307. Entonces voy a mandar desde este móvil de aquí, desde esta billetera, a esta otra algunos BNBs. ¿Cómo lo voy a hacer? Fijaros qué rápido es. Lo primero, le doy a BNB. Una vez aquí, le doy a enviar. Y ahora lo único que necesito es darle a escanear para escanear el QR o pegar la dirección. Entonces lo que voy a hacer es escanear aquí, bueno, irme al BNB en este móvil, que es la otra billetera, y en vez de enviar le voy a dar a recibir. Le voy a hacer no tengo mi dispositivo conmigo, aunque lo tengo aquí para ir más rápido, y voy a escanear esto. Automáticamente ya tengo la dirección validada, le doy a Next, y ahora lo que quiero mandarle es la cantidad de BNBs que quiero mandarle. Pues voy a mandarle, yo qué sé, otros $3. Le doy a Next, y le doy a confirmar. Y ahora, en la billetera, fijaros cómo me aparece una especie de pin digital y yo lo que tengo que hacer es, en función de esos números, decir, oye, pues mi clave es la 5, creo que era 4, 2, 5, me parece que era, no sé si me acuerdo, sí, a ver, sí. Vale, entonces me saca la dirección, si estoy de acuerdo, le digo que confirmar. Le digo que voy a pagar eso por gas, con lo cual confirmado. Y ya se ha hecho. Automáticamente, esto dentro de un rato, cuando trabaje la red, me llegará a mi billetera. Con lo cual, fijaros lo veloz que es y lo fácil que es de trabajar con esta aplicación y con esta billetera. Por eso os recomiendo que le echéis un vistazo porque es muy interesante. Y ahora llega lo mejor del vídeo y es el sorteo que voy a hacer de la Wonky Touch, que es esta de aquí. 249 habíamos visto que valía. Pues lo único que tenéis que hacer es entrar en el link que os dejo aquí abajo y está en la descripción y veréis que es muy fácil de participar. Llegaréis a una landing como esta y lo único que tendréis que hacer es básicamente darle a visitar y darle a suscribir al canal y luego visitar la página oficial de Wonky. ¿Vale? Esto es de manera obligatoria y una vez que hayáis hecho eso se os desplegarán nuevas formas de participar para que podáis tener más maneras de participar, como compartir el link, como hacer que otra gente se meta en este concurso y demás. El concurso empieza hoy y va a terminar el viernes 14, creo que es, a las 12 de la mañana.
para que así me dé tiempo a ver el ganador y hacer el vídeo para el domingo, que es cuando anunciaré el ganador. El ganador se tendrá que poner en contacto conmigo, el ganador para la Wonky Touch, y las otras dos personas, el segundo y el tercero, les regalaré una camiseta de Cryptodemy, que ya os he dicho que tengo una nueva tienda donde también podéis comprar pues eso, merchandising del canal por si os hace falta, y además subiré nuevas creatividades y nuevos diseños relacionados con el mundo cripto para que, bueno, no sea simplemente marca Cryptodemy, sino que podáis vestir otro tipo de cosas más chulas. Así que nada, os dejo aquí, participar en el sorteo, compartir este vídeo con quien queráis, suscribiros, un like y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! Sigue disfrutando de más contenido con estos vídeos recomendados.